Hola, muy buenas, me llamo Samuel Gavilán y os traigo mi pequeña experiencia porque creo que es lo único que os puedo aportar, mi pequeña experiencia en base al miedo. Por favor, no os creáis nada de lo que digo, verificadlo por vuestra propia experiencia. Yo os traigo cosas que a mí me han servido y las comparto con vosotros por si a vosotros también os sirve. La vida que siempre hemos querido está detrás del miedo. El miedo es un instinto básico, primario, muy útil en la época de las cavernas y seguramente el miedo ha hecho que estemos aquí hoy en día como especie. Hoy en día sigue siendo útil en algunos ámbitos de nuestra vida, pero disfuncional en muchos otros ámbitos de nuestra vida, sobre todo en la toma de decisiones. El miedo está en todas partes. Vivimos en una sociedad en base al miedo. Nos venden el miedo en todos los sitios, nos lo ponen con los Choco Crispies. Tenemos miedo a brillar por nosotros mismos, tenemos miedo a que no nos quieran, tenemos miedo al ridículo, tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a infinidad de cosas. Pero a pesar de lo que digan la sociedad, nuestros padres, nuestros compañeros y la televisión, nos ha tocado vivir en una de las épocas más seguras de la historia. Pero seguimos teniendo más miedo que nunca. Y es que las empresas, gobiernos, han visto el filón en el miedo. Han visto que una persona que tiene miedo siempre va a elegir la opción más segura, siempre va a agarrarse a un clavo ardiendo, siempre va a tirar hacia su zona de confort. Y el miedo, como ya he dicho, es una emoción primaria, siempre va a estar en nosotros, pero es la manera con la que nos relacionamos con él lo que va a hacer que no vivamos en una jaula hecha a medida para nosotros. El miedo da lugar a la inseguridad, a la falta de confianza, a la falta de autoestima, a la negación de nosotros mismos. Pero hay que reconocer el miedo en nosotros, hay que reconocer que hemos llevado una vida en base al miedo, que hemos tomado decisiones en base al miedo, que elegimos miedo y no elegimos corazón. Recuerdo una época de mi vida en la que veía películas de terror y esa época cuando me levantaba por la noche a oscuras y iba al servicio, me levantaba corriendo con una ansiedad, encendía la luz y descansaba porque estaba cagado de que hubiese un asesino o un fantasma o lo que fuese, ¿no? Y recuerdo un día, estaba en la cama con ganas de ir al servicio, pero tenía un miedo terrible. Entonces pensé en plantarle cara. Me levanté poco a poco con la luz apagada, con un miedo terrible, andando despacio, paseándome por toda la casa a oscuras. Fui al servicio, hice mis necesidades, apagué la luz, me volví a dar un paseo por toda la casa a oscuras, a tientas, y me volví a dormir. Y ese día me di cuenta de que el miedo estaba en mi cabeza, el asesino estaba solamente en mi cabeza, me había vencido solamente a mí mismo, me había hecho un poco más libre, había puesto luz a un miedo que era ilusorio. Claro, pero en base a todo este miedo buscamos la seguridad donde no la hay. Las compañías de seguros se frotan las manos. Intentamos descifrar el misterio de la vida en una caja de certezas. Lo que pasa es que la caja de certezas se convierte en una jaula. La seguridad externa no se puede comprar. La seguridad está dentro de nosotros. Seguridad viene de Securitas, que significa sin miedo a, sin temor. La seguridad es un aspecto del ser humano, igual que la intuición, igual que la autoestima. No podemos asegurar la vida porque la vida es incertidumbre, pero sí que podemos estar cómodos en esa incertidumbre, entender la incertidumbre de la vida, entender de que la vida no nos trae lo que queremos, que la vida no nos trae zona de confort, sino que la vida nos trae lo que necesitamos para aprender. La confianza en uno mismo y la confianza en la vida es uno de los primeros pasos para desenmascarar el miedo. Hay una metáfora también de Tony Robbins que me gusta mucho, que un león muy pequeño en la sabana se extravió de su manada y se adhirió a un rebaño de ovejas que pasaba por allí y él hizo su vida con el rebaño de ovejas. Al cabo del tiempo, cuando el león ya era más mayor, una manada de leones fue a atacar a este rebaño y él, como una oveja más, huyó despavorido. Un león de los que atacaba le dijo: ¿pero qué haces si tú eres un león? Él, desconfiado, pensando que lo único que quería era comérselo, no le creyó. Pero el león de la manada lo cogió y lo llevó a un charco, a una charca, y le hizo que se viese en el reflejo. Y le dijo: mira, eres un león. Entonces el león, que siempre se había creído una oveja, que se había criado con el rebaño de las ovejas, vio su cara, vio que era un león
y emitió un sonoro rugido. Y eso es así. Nos hemos creído toda la vida ovejitas del rebaño, pero somos leones, tenemos intuición e incluso fortaleza. Pero claro, en una sociedad en la que todo el mundo vuelca el miedo en nosotros, en la que el miedo está a golpe de televisión, está a golpe de noticia, nosotros estamos cagados de miedo. La gente no confía en sí misma porque nadie les ha dicho que pueden confiar en sí mismas. Nos han dicho que no podemos, que debemos escoger la opción más segura, de que un contrato indefinido, de que casarse, de que una casa en propiedad es lo seguro. Te han dicho que eso de perseguir tus sueños es para unos pocos, que te han dicho que no puedes. Pero recuerda que cuando alguien te dice que no puedes, lo único que te están diciendo es que ellos no pueden y lo están proyectando sobre ti. Tú sí puedes. Yo sí puedo, porque si otros han podido, nosotros también podemos. La única diferencia del que ha podido y del que no es el miedo. La única diferencia del que ha completado sus sueños y del que no es que unos han elegido miedo y otros han elegido corazón. Por eso todos los miedos son ilusorios, todos los miedos están en la mente. El verdadero miedo es cuando te aparece un oso, viene a atacarte, tienes la sensación de miedo para huir. Pero ¿cuántos osos reales hay en nuestra vida? Y una vez más, contra el miedo estamos solos. El arma para luchar contra el miedo la tenemos que coger nosotros. Podemos compartir, podemos leer, pero al final, en ese instante en el que le plantas cara al miedo, estás solo. Una vez más, la batalla está en el interior, como decía Sócrates. Yo, por ejemplo, para hacer estos vídeos no sabéis la de miedos, la de prejuicios y la de juicios que he tenido que vencer. La de miedos míos e impuestos que he tenido que superar. Pero cada vez que aparece la sombra del miedo en mí, para allá que voy. Cambio la palabra miedo por la palabra reto. Entonces para mí es un juego. Esto para mí es un juego. Sé que a lo mejor no son mis mejores vídeos, sé que a lo mejor mi discurso no es el mejor, pero sé que algún día lo será, porque poco a poco voy venciendo mis miedos. Y cada vez que vences una barrera, cada vez que derribas una barrera, te sientes un poco más libre y eres un poco más libre para actuar. En este caso, yo he elegido corazón. Si somos capaces de observar el pensamiento del miedo, detectarlo, cuestionarlo y plantarle cara, este poco a poco se va achicando, se va haciendo cada vez más pequeño y se queda aquí, en la reserva, hasta que una situación te suscita otra vez miedo y vuelve a aparecer ese miedo. Pero ahí estás tú para plantarle cara, para en vez de miedo llamarle reto y ir para allá, ir a superar tus miedos. Recuerdo también cuando era muy pequeño, por ejemplo, que empezaba con las chicas, ¿no? Había una chica que me gustaba y yo tenía un miedo terrible. Yo tenía un miedo terrible a ir a hablar con ella. Hasta que un día dije, voy a ir a hablar con ella, pase lo que pase. Da igual lo que pase, pero yo voy a ir a hablar con ella. Entonces, yo iba para allá, estaba la chica que me gustaba y iba para allá y la mente me decía, tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero que te has vuelto loco, que es ella, que no sé qué. Y al final, conseguí hablar con ella. Y dio la casualidad de que yo también le gustaba a ella. Entonces, al superarlo, vi que no pasaba nada, que todas las barreras que había entre yo y ella era el miedo. Así que, por mi experiencia, confía en la vida, confía en ti mismo, porque la vida no te va a traer lo que quieres, nunca te trae lo que quieres, te trae lo que necesitas para aprender. Hay una anécdota de Rick Elias. Rick Elias era una persona que iba en un avión, el cual iba a estrellarse contra el suelo e iban a morir. Y en el último minuto, Rick Elias, antes de que el avión impactara contra el río, le pasaron por la cabeza 3 pensamientos. Os dejo el enlace en la descripción porque el vídeo no tiene desperdicio. Yo incluso me lo ponía varias veces por la mañana. Y una de las cosas que dice Rick Elias, antes de que su avión se estrellara, cuando pensaba que iba a morir, es que morir no da miedo. Nos hemos pensado toda la vida que morir da un miedo terrible. Incluso algo tan fuerte como la muerte no da miedo. Parece que toda la vida nos hemos estado preparando para morir, ¿no? Él habla en su experiencia que la muerte da pena, porque dejas una vida, dejas tus seres queridos, dejas una vida aquí y el maravilloso milagro de estar vivo, ¿no? Entonces, incluso algo tan fuerte como puede ser la muerte denota que no da miedo. Esto nos da a entender de que una vez más el miedo es ilusorio, de que no es real. Tenemos que empezar a cuestionarnos el miedo, tenemos que empezar a cuestionar qué es lo que nos suscita miedo y si es real, porque cuando el miedo se va haciendo cada vez más pequeño, aflora la intuición, aflora la seguridad,
aflora la confianza. Necesitamos más personas que confíen en sí mismos. Necesitamos personas que actúen desde el corazón. Esto está cambiando. Cada día hay más personas que eligen corazón y no miedo. Y puede ser que te equivoques, pero ya que te equivocas, que sea la elección del corazón. Porque si te equivocas en la elección del miedo, incluso te ves hasta ridículo. Como mucho, lo único que te puede pasar es que fracases. Pero recuerda que la base del éxito es el fracaso. Es aprender, es cometer errores. Si no, comprobarlo. Yo esto lo he comprobado. Preguntarle a dos abuelitos que tengan entre 70, 80 años qué es de lo que se arrepienten, qué habrían hecho en sus vidas, si hay algo que cambiarían en sus vidas. La mayoría os van a decir que hubiesen tomado más riesgos, que hubiesen cometido más errores, que se hubiesen arriesgado más. Comprobarlo, yo lo he comprobado. Yo soy una persona que me gusta comprobar las cosas y la mayoría, de 10 por lo menos 7, me han dicho que hubiesen arriesgado más, que hubiesen apostado por el corazón. Ahora, para mí, el miedo no es más que un reto. Yo le he cambiado la palabra miedo por la palabra reto, y cada vez que aparece un reto en mi vida, para allí que voy de cabeza, porque me lo tomo como un juego. Para mí, hacer estos vídeos, cada cosa que me suscita miedo no es más que un juego, es un reto que me trae la vida para superarlo, para aprender. Porque cuando aparece el miedo, lo miras cara a cara y lo peleas, cada vez eres un poco más libre, cada vez eres un poco más seguro, cada vez estás más seguro de ti mismo y desarrollas tu intuición. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, os podéis suscribir y darle a la campanita, compartirlo con algún amigo por si le puede interesar también, y muchas gracias de verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.